Dos jóvenes, dos influencers, dos historias marcadas por el horror y la injusticia. Valeria Márquez, desde México, y María José Estupiñán, desde Colombia, fueron víctimas de actos que estremecieron a todo el continente. María José Estupiñán Sánchez tenía 22 años. Era estudiante de séptimo semestre de comunicación social. La joven fue asesinada en el barrio El Bosque cuando salió a recibir una encomienda. El hombre que primero entregó una caja de chocolates y luego la atacó a tiros quedó grabado. María José había denunciado por violencia intrafamiliar a su expareja sentimental. La acechaba, la violentaba y ella puso en conocimiento ante las autoridades, hizo la denuncia, solicitó toda la protección, la seguridad y el Estado colombiano le ha fallado a esta joven. Hace pocos días la joven se enteró de que el juez había fallado a su favor. Estaba próxima a recibir una millonaria indemnización. Las autoridades investigan si se trata de un crimen pasional. Ambas tenían sueños, seguidores y una voz que usaban para inspirar, pero terminaron siendo silenciadas de la forma más dolorosa. ¿Qué falló? ¿Por qué las advertencias no fueron escuchadas? ¿Y por qué sus historias se parecen tanto si ocurrieron en países distintos? Si tú también crees que estos casos deben ser conocidos por el mundo, te invito a que te suscribas ahora mismo. En este canal contamos lo que muchos prefieren callar, con respeto, pero sin miedo. Da un like, comenta tu opinión y comparte este video para que la historia de Valeria y María José no quede en el olvido. Porque la justicia comienza cuando decidimos no quedarnos en silencio. María José Estupiñán era una joven colombiana con grandes sueños. A sus 22 años, se destacaba como creadora de contenido digital y estudiante de comunicación social en la Universidad Francisco de Paula Santander, en la ciudad de Cúcuta. En redes era conocida como La Mona, y sus publicaciones sobre maquillaje, empoderamiento y estilo de vida la habían convertido en un referente juvenil con miles de seguidores. Tenía metas claras, trabajar en televisión y convertirse en una voz influyente para su generación. Pero también enfrentaba dificultades personales, entre ellas, una relación sentimental que marcó profundamente su vida. A lo largo de su joven vida, María José Estupiñán demostró una fortaleza admirable. Detrás de su imagen alegre, carismática y siempre dispuesta a motivar a otros a través de sus redes sociales, existía una historia poco conocida, la de una joven que había enfrentado momentos difíciles, especialmente en el ámbito sentimental. Desde 2018, según relatan sus allegados, María José había vivido una relación compleja con una persona que, con el tiempo, pasó de ser un vínculo amoroso a convertirse en una fuente constante de preocupación. Esa relación no solo dejó heridas emocionales. También generó una serie de episodios que, en su momento, la llevaron a buscar ayuda en las instituciones legales. María José presentó varias denuncias relacionadas con situaciones que comprometían su bienestar y su tranquilidad. Lo hizo con la esperanza de que las autoridades pudieran brindarle protección y poner límites claros para preservar su integridad física y emocional. Sin embargo, como ocurre con muchas mujeres en su situación, el camino legal resultó largo, lleno de trabas y, en muchos momentos, frustrante. A pesar de los documentos presentados y los testimonios ofrecidos, las medidas de protección no llegaron con la rapidez ni la contundencia que ella necesitaba. Aún así, nunca se rindió. Continuó asistiendo a sus audiencias, aportando pruebas y confiando en que, tarde o temprano, la justicia se impondría. Durante este proceso, su círculo cercano fue testigo de la dualidad con la que vivía. Por un lado, una joven fuerte, determinada a no permitir que el miedo controlara su vida. Por otro, una mujer que, en la intimidad, sentía temor por posibles represalias. En más de una ocasión expresó preocupación por su seguridad, aunque intentaba minimizarla para no preocupar a su familia. Decía que todo estaría bien, que solo era cuestión de tiempo para que las cosas se resolvieran. Ese tiempo llegó el 14 de mayo de 2025, cuando un juez de la República emitió un fallo a su favor. La decisión ordenaba a su expareja a realizar un pago económico como forma de reparación por lo vivido. Para María José, este fallo representó algo más que dinero, era una validación de su verdad, una respuesta concreta del sistema que tantas veces pareció darle la espalda. Según testimonios cercanos, ese día ella sonrió como hacía tiempo no lo hacía. Se sintió reivindicada, escuchada. Sin embargo, también expresó cierto nerviosismo. Como si en lo más profundo de su intuición supiera que ese triunfo, aunque justo, podía tener consecuencias inesperadas. Ojalá todo termine aquí, habría comentado a una amiga, intentando convencerse de que el cierre legal significaba también el cierre emocional de ese capítulo. Pero los que la conocían sabían que el miedo aún habitaba en ella, aunque lo ocultara detrás de sus publicaciones optimistas, de sus fotos sonrientes y de sus videos motivacionales. Lo cierto es que María José nunca dejó de luchar.
Lo hizo desde la legalidad, desde el respeto, desde la valentía de alzar la voz en un entorno donde muchas veces el silencio parece ser la única opción segura. Su constancia, su fe en la justicia y su determinación por proteger su futuro marcaron este capítulo de su vida. Ella creía que un país mejor era posible, que las instituciones podían proteger a quienes más lo necesitaban. Lamentablemente, su historia demuestra que no siempre se actúa a tiempo. La protección efectiva, aquella que salva vidas, a veces llega tarde. Y eso fue lo que sucedió con María José. A solo un día de haber recibido una respuesta judicial, su historia tomaría un giro devastador que conmovió a todo un país. Este capítulo de su vida, aunque doloroso, debe ser contado. No solo por ella, sino por todas las mujeres que, como María José, buscan justicia con esperanza, esperando que el sistema las abrace antes de que sea demasiado tarde. La mañana del 15 de mayo de 2025 parecía ser una más en la ciudad de Cúcuta. Las calles comenzaban a llenarse de estudiantes, trabajadores y comerciantes. Pero en una tranquila zona residencial, algo sucedía que cambiaría para siempre la vida de una familia, conmocionaría a una comunidad entera y despertaría la atención nacional e internacional. María José Estupiñán se encontraba en su casa, donde vivía con su familia. Era temprano, y según relataron sus seres queridos, esa mañana se levantó con una mezcla de emociones, aún conmovida por la reciente decisión judicial a su favor, pero también con cierto nivel de inquietud que no terminó de verbalizar. Tal vez era una intuición, una sensación vaga, o simplemente los nervios naturales después de un proceso largo y desgastante. Cerca de las 8:30 de la mañana, un hombre se acercó a su vivienda. Vestía como un repartidor y llevaba consigo una caja, simulando hacer una entrega. Esta estrategia, según la investigación preliminar, tenía como objetivo generar confianza y lograr que alguien abriera la puerta. Fue una trampa fría y premeditada. Cuando María José abrió, ocurrió un hecho que nadie pudo prever: el hombre extrajo un arma y disparó directamente contra ella. El sonido del disparo retumbó en la zona y alertó a los vecinos. Su familia, desesperada, salió a auxiliarla mientras el agresor emprendía la huida a pie, dejando la caja falsa en el suelo como una macabra evidencia. María José fue encontrada tendida en el suelo, herida gravemente, pero aún con signos vitales. En medio del caos y la desesperación, fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario Erasmo Meós, donde ingresó a la sala de urgencias en estado crítico. El personal médico hizo todo lo posible. Durante horas, especialistas lucharon por estabilizarla, intentando contener las graves lesiones que había sufrido. Pero el daño era severo. En el transcurso del día, mientras sus seguidores seguían publicando mensajes de aliento sin saber exactamente lo que había ocurrido, las autoridades comenzaron a recabar información. Las cámaras de seguridad de una casa vecina habían registrado al sospechoso llegando disfrazado, caminando con determinación. La frialdad de sus movimientos indicaba una planificación previa. Este no había sido un acto impulsivo, era, sin duda, algo preparado. Las redes sociales comenzaron a llenarse de rumores. Algunos usuarios compartieron imágenes de la escena, otros escribieron mensajes pidiendo oraciones por la joven. El nombre de María José rápidamente se convirtió en tendencia. Influencers, periodistas y ciudadanos expresaron su incredulidad. ¿Cómo podía ser posible que una joven tan llena de vida y con un futuro prometedor estuviera en peligro? Horas más tarde, se confirmó la peor noticia: María José no había resistido. Su fallecimiento fue comunicado de manera oficial por fuentes del hospital, y poco después, su familia publicó un mensaje en redes agradeciendo el cariño recibido y pidiendo respeto en un momento tan doloroso. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre el país. En cuestión de minutos, los principales portales informativos replicaron el hecho, y el caso fue recogido incluso por medios internacionales. No solo se trataba de una joven influencer, sino de una historia con una carga emocional profunda. María José había buscado ayuda, había acudido a la justicia, y aún así, no fue protegida a tiempo. Su pérdida dejó un vacío enorme. No solo en su familia, sino también en una generación de jóvenes que se identificaban con su mensaje de fuerza, autenticidad y superación. Era un rostro conocido, una voz influyente, pero también una víctima de una realidad que muchas veces no se cuenta hasta que es demasiado tarde. La historia de María José no terminó ese día. Por el contrario, comenzó a convertirse en símbolo, en pregunta, en exigencia. ¿Qué más tiene que pasar para que se escuche a quienes piden ayuda? ¿Cuántas alertas deben emitirse antes de que el sistema actúe? Así comenzó una nueva etapa, la búsqueda de justicia, de respuestas y sobre todo, de memoria.
El 16 de mayo de 2025, Colombia despertó aún con el corazón encogido. Las redes sociales, los noticieros y las calles mismas estaban llenas de conversaciones sobre lo ocurrido con María José Estupiñán. Lo que empezó como una noticia dolorosa en una región del país se transformó, en apenas unas horas, en una causa nacional. La joven creadora de contenido, soñadora incansable y defensora de sus derechos, se había convertido en un símbolo de una lucha mayor, la de tantas mujeres que enfrentan situaciones de peligro sin encontrar una protección real y efectiva. En Cúcuta, el ambiente era de duelo. Desde la noche anterior, decenas de personas comenzaron a acercarse a las afueras de la vivienda de su familia, dejando flores, velas encendidas y mensajes escritos a mano. Amigos, vecinos, seguidores e incluso personas que nunca la habían conocido en persona, sintieron la necesidad de estar presentes, de expresar su tristeza y acompañar a su familia en el dolor. Los medios cubrían la historia minuto a minuto. Programas matutinos mostraban imágenes de María José en sus momentos felices, bailando, sonriendo, compartiendo mensajes motivadores en sus redes. Se recordaba su voz, sus sueños, su alegría contagiosa. No había nadie que no coincidiera en algo, María José no merecía ese final. Su funeral fue un acto íntimo, pero con una profunda carga emocional. La ceremonia se llevó a cabo en una capilla local, con la presencia de familiares cercanos, amigos del colegio, compañeros de la universidad y seguidores que, con respeto, se acercaron para darle el último adiós. Afuera, una multitud guardaba silencio, sosteniendo pancartas con mensajes de apoyo, justicia y amor. Tu luz no se apaga, decía una de las cartulinas, sostenida por una joven que, entre lágrimas, confesaba haberse inspirado en María José para iniciar su emprendimiento. Ella siempre hablaba de perseguir los sueños, incluso cuando todo parecía difícil, comentó otra mujer, madre de 2 hijas, que vio en la influencer una voz de esperanza para las nuevas generaciones. Las autoridades locales también se manifestaron. El alcalde de Cúcuta declaró un día de luto simbólico en honor a María José. En redes sociales, varias figuras públicas, incluyendo artistas, periodistas y activistas, compartieron mensajes condenando lo ocurrido y exigiendo acciones concretas para prevenir que más mujeres pierdan la vida por no haber sido escuchadas a tiempo. Ese mismo día, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado reconociendo que el caso de María José refleja las fallas estructurales que aún existen en los mecanismos de protección a mujeres en situación de riesgo. Se anunció que se revisaría el proceso que ella había seguido, incluyendo las medidas tomadas, o no tomadas, por las autoridades competentes. La indignación colectiva empezaba a movilizar a las instituciones. Mientras tanto, en Internet, los seguidores de María José convirtieron su perfil en un memorial digital. Miles de mensajes llegaron desde distintas partes del país e incluso del extranjero. Gracias por tanto, no te olvidaremos, tu historia será nuestra bandera eran frases que se repetían una y otra vez. Su último video, publicado días antes de su partida, se llenó de comentarios con palabras de amor y despedida. El dolor de su familia era inconmensurable, pero también sentían una responsabilidad, que la historia de María José no quedara en el olvido. Su madre, en declaraciones a un medio local, dijo con voz firme, mi hija no se fue en vano. Su historia tiene que abrir los ojos de este país. No puede pasarle a nadie más. Ese día, Colombia no solo enterró a una joven talentosa. También enterró parte de su inocencia y abrió los ojos a una realidad que durante mucho tiempo había sido ignorada. El caso de María José Estupiñán se convirtió en un llamado urgente, proteger la vida de quienes alzan la voz debe ser una prioridad, no una opción. Tras la despedida de María José Estupiñán, una nueva etapa comenzó, la búsqueda de justicia. Para su familia, amigos y una comunidad entera, no bastaba con llorar su partida. El dolor debía transformarse en acción, en una exigencia firme para que lo sucedido no quedara impune ni se repitiera jamás. Las autoridades, presionadas por la magnitud mediática del caso, intensificaron las investigaciones. Desde las primeras horas tras el hecho, se habían recolectado imágenes de cámaras de seguridad, testimonios de vecinos y elementos forenses. Las imágenes del presunto responsable caminando disfrazado como repartidor fueron claves. Su actitud calmada y el conocimiento exacto de la vivienda de María José levantaron alarmas, esto no había sido un acto al azar, sino algo planeado con frialdad. Pronto, surgió el principal sospechoso, un hombre cercano al entorno de María José, alguien que había sido mencionado previamente en el proceso legal que ella había impulsado para protegerse. Aunque las autoridades no revelaron de inmediato su identidad, los medios comenzaron a vincular los datos, y la opinión pública apuntó hacia un caso de violencia previa que no había sido atendido con la urgencia debida.
La Fiscalía anunció que se abriría una línea de investigación con enfoque diferencial, priorizando el análisis de violencia basada en género. Se activaron protocolos de búsqueda y se ofreció recompensa por información que ayudara a dar con el paradero del sospechoso. Mientras tanto, organizaciones sociales y colectivos feministas alzaban la voz en distintos puntos del país. En Cúcuta, Bogotá, Medellín y otras ciudades, se convocaron marchas con velas y carteles en memoria de María José. Las calles se llenaron de mujeres jóvenes con fotografías de ella, cantando consignas que pedían justicia y protección. No era solo por ella, sino por todas las que, como ella, habían acudido a las instituciones sin encontrar respuestas oportunas. La familia Estupiñán, devastada pero con fortaleza admirable, comenzó a hablar con medios de comunicación. Su madre expresó públicamente que su hija había confiado en el sistema, había acudido a las rutas de protección, había pedido ayuda. Ella hizo todo lo que le dijeron que debía hacer. Denunció. Solicitó medidas. Esperó. Pero no llegaron a tiempo, dijo entre lágrimas en una entrevista televisiva. Esa frase resonó con fuerza en millones de hogares. ¿Qué tan efectiva es la protección si no se activa cuando más se necesita? ¿Cuántas veces una persona tiene que decir que tiene miedo para que su caso sea tomado con seriedad? El caso generó una ola de propuestas en el Congreso. Algunos legisladores presentaron proyectos para reformar los procedimientos de atención a mujeres en situación de riesgo. Se habló de fortalecer el sistema de alertas, agilizar medidas cautelares y sancionar con mayor severidad el incumplimiento de protocolos de protección. A la par, la historia de María José se convirtió en materia de análisis en universidades, medios de comunicación y espacios educativos. Su historia dejó de ser solo una tragedia para convertirse en un símbolo, el de una generación que ya no guarda silencio, que exige cambios y que honra la memoria de quienes han partido injustamente. Mientras tanto, la búsqueda del responsable seguía activa. La Interpol fue notificada para ampliar la alerta en caso de que el sospechoso intentara salir del país. La presión social y mediática era tan grande, que ninguna omisión o negligencia podía pasar desapercibida. Cada paso era vigilado por una ciudadanía comprometida, que no permitiría que el caso cayera en el olvido. Así comenzó una cruzada no solo por justicia, sino también por memoria. Porque recordar a María José no es solo llorarla, sino continuar lo que ella comenzó, luchar por una vida digna, libre de violencia, y con derechos verdaderamente protegidos. Con el paso de los días, el nombre de María José Estupiñán dejó de estar únicamente ligado al dolor. Su historia, aunque profundamente trágica, comenzó a convertirse en un motor de transformación para cientos de personas en Colombia y más allá. Ya no solo se hablaba de ella como víctima, sino como símbolo de una lucha que necesitaba visibilidad, valentía y unidad. Las redes sociales, donde ella construyó parte de su identidad como creadora de contenido, se transformaron en espacios de memoria colectiva. Su cuenta personal, en lugar de apagarse, fue preservada por su familia como una vitrina de inspiración. Muchos de sus videos, en los que hablaba sobre autoestima, metas personales, salud mental y empoderamiento, cobraron un nuevo sentido para quienes la seguían. Uno de sus clips más compartidos en plataformas como TikTok e Instagram era uno en el que decía, si tienes miedo, no calles. Si te duele, dilo. Y si nadie te escucha, grita. Tu vida importa. Frases como esa, grabadas en un momento de esperanza, se volvieron virales en todo el país. Influencers, periodistas y artistas las replicaban en sus perfiles, recordando que María José no solo fue una víctima, sino una joven con una voz poderosa que ahora trascendía incluso después de su partida. En los colegios y universidades de Cúcuta, docentes comenzaron a hablar de su historia como un caso real para reflexionar sobre derechos, autocuidado y denuncia. Se organizaron foros, conversatorios y actividades con enfoque preventivo, donde su ejemplo sirvió para abrir debate sobre la importancia de los protocolos de protección y el papel de la comunidad en la prevención de riesgos. Su familia, por su parte, decidió canalizar el dolor en una misión concreta, crear una fundación en su nombre. La Fundación María José Estupiñán nació con el objetivo de brindar apoyo legal, psicológico y social a mujeres que se encuentran en situaciones de riesgo. A través de donaciones y alianzas con organizaciones nacionales e internacionales, lograron establecer un espacio seguro para quienes no tienen a dónde acudir. María José soñaba con dejar huella, y aunque no fue de la manera que imaginamos, su mensaje sigue vivo, expresó su madre en la inauguración del proyecto. En ese mismo evento, se soltaron globos blancos en su honor y se plantó un árbol que, según sus palabras, representa el renacer de una causa justa, impulsada por el amor de una hija que nunca se rindió.
Además de la fundación, su caso fue incluido en un documental producido por una plataforma digital que buscaba retratar historias reales de mujeres que enfrentaron desafíos sociales sin rendirse. En él, se reconstruyeron sus últimos meses, sus denuncias, sus sueños y el impacto que dejó en su entorno. El documental fue recibido con emoción y respeto, y su emisión provocó una nueva ola de conciencia colectiva. A nivel legal, la presión social surtió efecto. Varios congresistas impulsaron una reforma a la Ley 1257 de 2008, fortaleciendo las rutas de atención y los protocolos de emergencia. Se habló de establecer una alerta María José, un sistema de reacción inmediata ante denuncias de riesgo de vida. Aunque la ley aún estaba en discusión, su sola mención ya era un reflejo de cuanto había marcado el país. María José Estupiñán no fue una estadística. Fue una joven alegre, creativa, inteligente, que creía en sus derechos y luchaba por ellos. Su historia tocó fibras profundas y despertó conciencias dormidas. Hoy, su nombre se pronuncia con respeto y con un compromiso renovado, no permitir que el silencio, la indiferencia o la burocracia sigan arrebatando vidas. Porque su legado no está en lo que le arrebataron, sino en todo lo que ahora inspira. En cada voz que se levanta, en cada mujer que es escuchada, y en cada vida que se salva gracias a la memoria de María José. La historia de María José Estupiñán no puede quedar en el olvido. Su voz, sus sueños y su valentía merecen ser recordados y compartidos. Si esta historia te conmovió, te invitamos a dejar un comentario con un mensaje de apoyo, justicia o reflexión. Cada palabra cuenta. Dale like al video si crees que es importante visibilizar estas realidades, y por favor, compártelo con tus amigos, tu familia, en tus redes sociales, donde sea que alguien más pueda escucharlo. Solo juntos podemos hacer que su legado trascienda, y que su historia ayude a proteger muchas más vidas. Suscríbete para más contenidos que informan, conmueven y hacen la diferencia. Gracias por ver hasta el final. Sigamos hablando, sigamos luchando, sigamos recordando.